Hola Emilio, buenas tardes. Muy buenas tardes, Kiko. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo. Vamos a comenzar el encuentro mensual de mayo que lleva por título Conoce las profundidades de tu mente y todo lo que en ella se desenvuelve. Mente, cerebro, turbulencias mentales, niveles mentales, tipos de mente, inconsciente, subconsciente, memoria y consciente individual y colectivo. Gracias, Emilio. Un abrazo. Muchas gracias a ti, Kiko. Un abrazo fuerte. Y un abrazo también para todos vosotros y para todas vosotras, que os habéis incorporado a este nuevo encuentro mensual, al encuentro mensual de mayo del 21. ¿Cómo avanza? Aunque el tiempo no existe, hay que ver con qué velocidad se desenvuelve el momento presente. Ya estamos en mayo. Y el tema que hemos propuesto para la reflexión consciente en este encuentro mensual es un tema, sin duda ninguna, creo que objetivamente, no es una opinión subjetiva, sino que objetivamente hay que calificarlo como enormemente interesante y enormemente importante, porque se trata de indagar, se trata de reflexionar conscientemente sobre nuestra mente, con todo lo que ello conlleva. La mente es algo prodigioso, pero podríamos decir que tiene muchos recovecos, tiene muchas manifestaciones, tiene muchas plasmaciones. Y en este encuentro, tanto en esta exposición que ahora vamos a hacer, como en el documento que vais a recibir mañana, que como suele pasar en estos encuentros mensuales, es un documento que hemos intentado que sea bastante completo, de cerca de una veintena de páginas, como después, dentro de 15 días, en el apartado de respuestas a vuestras preguntas. Con todo ello intentaremos hacer un repaso lo más profundo, lo más preciso a su vez, sobre todos estos elementos, sobre todos estos componentes que hay en nuestro ámbito mental y que están anunciados de alguna manera en el subtítulo del propio encuentro cuando se habla de mente, de cerebro, de turbulencias mentales, de niveles de la mente o niveles mentales, tipos de mente, inconsciente, subconsciente, memoria, consciente individual y consciente colectivo. En las 2 horas en número redondo que tenemos por delante, vamos a intentar hacer un repaso sobre las cuestiones fundamentales de cada uno de estos asuntos y repito, eso estará complementado con el documento que recibiréis gracias a los envíos de Kiko, recibiréis mañana y igualmente lo complementaremos dentro de 15 días con vuestras preguntas. La primera pregunta que nos tenemos que hacer con relación a la mente es ¿qué es la mente? ¿Qué es la mente? Hablamos muchísimo de mente, ¿verdad? Pero ¿qué es la mente exactamente? La realidad es que la psicología contemporánea, en general la ciencia contemporánea, intenta responder esta pregunta, pero hay un reconocimiento de que la respuesta no deja de ser imprecisa. Exactamente qué es la mente, como veremos inmediatamente en unos minutos, qué relación tiene con el cerebro, etcétera, etcétera. Cuando se abordan estos temas desde la psicología actual, aparecen interrogantes. Yo os invito a que para responder esta pregunta, que es obligada para arrancar este encuentro, esta cuestión de qué es la mente, para responder a ella, nos vayamos a lo que nos han aportado, cosa que en estos encuentros mensuales hacemos con mucha frecuencia, lo que nos han aportado los sabios y sabias. Es decir, si nos vamos a la historia de la humanidad y escarbamos en esa sabiduría profunda, en esa sabiduría sin edad o primordial, esa sabiduría que Leibniz denominó sabiduría perenne, que ha sido configurada por los sabios y sabias de todas las épocas y culturas, que nos encontramos acerca de la mente. Y muy en particular, en este contexto de la sabiduría primordial y en este contexto de todas estas tradiciones, hay que reconocer que hay una tradición específicamente, que es la tradición del yoga, con todo lo que ello conlleva, ya no del hinduismo, sino del yoga, con todo lo que ello conlleva, que ha escarbado especialmente en lo que es la mente y que la psicología que nos aporta el yoga es una psicología de una enorme hondura que nos puede servir, junto con las aportaciones de otros sabios y sabias, a responder esta gran pregunta. ¿Qué es la mente? Pues bien, acudiendo a estas fuentes, la respuesta es inmediata y es una respuesta relativamente sencilla. Tiene como telón de fondo, tiene como base el hecho de que el ser humano, como todas las formas de vida, el ser humano, como todas las formas de vida, somos una esencia encarnada en una apariencia.
con el nombre que cada uno le quiera dar a esa esencia, pero que independientemente del nombre tiene como característica el hecho de que es imperecedera y no está sujeta a un carácter efímero, no tiene fecha de caducidad y no está sujeta a la muerte. La esencia imperecedera que está en todas las formas de vida y que por supuesto está en el ser humano. Y esa esencia está encarnada en una apariencia que en el caso humano, bueno, pues constituye todos estos elementos, desde el yo físico al elemento emocional o el propio elemento mental, ahora iremos desgranando esto a lo largo de este encuentro, que constituyen nuestra parte perecedera, esencia y apariencia, lo imperecedero y lo perecedero. Y con este escenario, para responder la pregunta de qué es la mente, nos tenemos que hacer una pregunta previa. Esa esencia, con su altísima vibración, esa esencia, con su naturaleza imperecedera, esa esencia que tiene como atributo la consciencia, ¿cómo se puede relacionar con lo que es el mundo de la apariencia? Es decir, esa esencia interacciona con la apariencia sin más, a pesar de la alta vibración de la esencia y de que la apariencia, es decir, el mundo de la materia en sus distintos escalafones, la materia ordinaria, la materia oscura, dependiendo del plano y de la dimensión en la que nos encontramos, pero esa esencia que es de una alta vibración, ¿se puede relacionar sin más con el mundo material, con el mundo de la apariencia? La respuesta que se nos da en la ciencia del yoga y en las tradiciones que estamos compartiendo es que no, que esa interacción directa no es posible y que la esencia necesita un instrumento, necesita una herramienta para interrelacionar, para relacionarse con el mundo de la materia. La conciencia esencia precisa de un instrumento, requiere, necesita una herramienta para interactuar, para conectar, para desenvolverse en el mundo de la apariencia, en el mundo de la materia. Pues bien, ese instrumento, ese interfaz que le permite a la esencia relacionarse con la materia, que le permite a la consciencia relacionarse con la apariencia, ese interfaz es la mente, la mente. Una mente que ya hace miles de años se le dio en sánscrito un nombre bastante curioso, que no es la mona de Tarzán, aunque se pronuncia igual, que es chita, chita, mente, interfaz que sirve para que la consciencia, purucha, se decía en sánscrito, interaccione con la materia, prakriti, que se dice en sánscrito. Eso es la mente, una interfaz, un instrumento, una herramienta que sirve para que la consciencia interaccione con la materia. A partir de ahí, me la habréis escuchado posiblemente muchos y muchas en más de una ocasión. Podríamos dibujar esta mente metafóricamente, buscando un símil, podríamos plasmar esta mente como si fueran las gafas que muchos de nosotros usamos, que muchos de nosotros utilizamos. Personalmente, yo estoy de las gafas para acá, para acá. Y el mundo que me rodea está de las gafas para allá. Y para mí las gafas son imprescindibles para relacionarme con el mundo que me rodea. Si no uso las gafas, todo lo veo turbio, todo lo veo borroso y a los pocos segundos, a los pocos minutos, empezaré a marearme. En cambio, con las gafas, mi interacción con la realidad que me rodea es perfecta. La puedo llevar a cabo. Pues bien, este símil de las gafas os invito a que lo apliquéis al juego o al funcionamiento o a la aportación de lo que es la mente. La mente es como las gafas, entre comillas, que permiten a la consciencia relacionarse, interaccionar en el ámbito de la materia. Es la interfaz que ello lo posibilita. Ya veremos dentro de unos minutos que estas apreciaciones y esta metáfora acerca de las gafas es muy útil para entender lo que significan y lo que son las turbulencias mentales, las modificaciones y movimientos que se producen en la mente. Pero ahora os invito a que nos quedemos aquí. Hemos intentado
hemos planteado una primera pregunta, que es la mente, y la hemos respondido bebiendo de fuentes fundamentadas, muy especialmente de la fuente del yoga. Y hemos contestado, por tanto, que la mente es la interfaz que usa la consciencia para relacionarse la materia, y hemos puesto el símil de las gafas. Podemos dar a partir de ahí un pasito más. Lo siguiente que creo que es indispensable que nos planteemos, el segundo punto central de nuestras reflexiones, es la diferencia entre mente y cerebro, cerebro y mente. Durante mucho tiempo, desde el punto de vista científico, se ha considerado que lo uno va con lo otro, es decir, se ha estimado como si las funciones mentales fueran funciones que corresponden al cerebro y que todo lo que denominamos mente no es ni más ni menos que el conjunto de funciones, operaciones que el cerebro hace posible. Sin embargo, en el avance científico se ha ido descubriendo, se ha ido constatando que hay personas que tienen por enfermedad, por accidente, que tienen pérdida de masa cerebral, que tienen pérdida de componentes, de partes del cerebro, y sin embargo la mente se mantiene intacta, sus capacidades mentales se mantienen intactas. Esto ha abierto un interrogante grande al ámbito científico, y ya la propia ciencia y muchos investigadores que no ven que haya una relación directa, sino indirecta, no ven que haya una relación directa entre mente y cerebro. Pues bien, podemos acudir a esas mismas fuentes a las que nos han servido para responder la pregunta anterior. Podemos acudir a esa misma fuente para plantearnos esta pregunta. ¿Qué relación, qué diferencia, qué semejanzas hay entre mente y cerebro? Acudimos a la psicología del yoga, acudimos a la sabiduría perenne, y lo que nos dicen, para entenderlo más fácilmente y simplificar mi exposición al respecto, en el texto que recibiréis mañana se detalla algo más, pero para simplificar esta exposición y yendo a lo fundamental, cuando hablamos de mente y de cerebro, la diferencia entre ambos lo podemos responder utilizando un lenguaje contemporáneo ligado al mundo de la informática y de las tecnologías. Porque en el mundo de la informática y de las tecnologías, que cada vez impera más, ha impuesto un nuevo idioma, entre comillas, que muchas personas han hecho o hemos hecho ya nuestro, y en ese lenguaje de la informática y de las tecnologías hay dos expresiones que nuestros padres y nuestros abuelos no conocían, pero que hoy para nosotros son habituales. ¿Cuáles son estas expresiones? El hardware y el software. Hardware y software. Todos sabemos lo que es hardware y software, ¿verdad? Yo estoy dirigiéndome ahora mismo a la cámara que hay en un ordenador y tengo igualmente el móvil a mi derecha para estar atento al tiempo que voy utilizando en mi exposición. Pues bien, tanto el ordenador como el móvil tienen un hardware que es el propio aparato, el propio ordenador en sí, el propio móvil en sí, ¿verdad? Eso es el hardware. Pero sabemos que el ordenador y el móvil, el hardware, de poco nos serviría si no tiene programas y aplicaciones. Programas y aplicaciones que hemos descargado y que hemos incluido en nuestro ordenador y en nuestro móvil. Es decir, una cosa es el hardware, que es el soporte físico, y otra cosa es el software, aplicaciones, programas, etcétera, que es lo que de verdad hace que el ordenador y el móvil nos den utilidad para aquello que cada uno necesita y requiere en el uso de estas tecnologías. No estoy descubriendo precisamente ningún secreto, sino que estoy recordando algo que todos y todas sabéis perfectamente. ¿Por qué hago este recuerdo? Porque cuando acudimos a las fuentes antiguas, en esta diferenciación entre el hardware y el software, encontramos la respuesta precisamente a las diferencias que hay y a la interacción que hay entre mente y cerebro. En ese contexto, la mente es el software. La mente es el software y el cerebro es el hardware. El cerebro físico es el hardware de algo que no tiene una naturaleza estrictamente física, que es la mente. Porque la mente, como acabamos de decir,
es una interfaz que utiliza la consciencia para relacionarse con el mundo de la materia. Y ese espacio mental, ese ámbito mental actúa como un software que interacciona, tal como software, interacciona con un soporte físico, con un hardware que es el cerebro. Con lo que si la primera pregunta fundamental, ¿qué es la mente?, la podemos responder diciendo que es la interfaz entre la consciencia y la materia, entre la esencia y la apariencia, esta segunda pregunta, también importantísima para seguir avanzando en cuanto a qué es, qué diferencias y qué semejanzas hay entre mente y cerebro, la podemos responder de esta forma. Mente y cerebro son distintos, pero tienen una interacción, de la misma forma que el software y el hardware interaccionan siendo distintos, interaccionan en un móvil o interaccionan en un ordenador. Vamos ahora a dar un paso más. Estamos haciendo planteamientos de los temas más fundamentales y los temas más elementales y básicos para seguir avanzando. Es el momento que nos planteemos otra cuestión, que tiene que ver con todas las turbulencias, con todos los movimientos que hay en la mente. De hecho, cuando realizo exposiciones, cuando planteo conferencias, talleres que tienen que ver con la mente, suele ser frecuente que este asunto, las turbulencias de la mente, sean el que más interesa a la mayoría de las personas, porque la mayoría de las personas observan la mente, viven la mente y lo que perciben en la mente es que no los dejas tranquilos, que no les permite incluso vivir, me ha dicho alguna persona. Es que mi mente no me permite vivir porque no para, porque no para. Ahora veremos todos los componentes que hay en la mente. Ahora veremos a lo que se refería la Santa de Ávila, Teresa de Jesús, cuando decía o hacía mención a la mente como la loca de la casa. Ahora iremos entrando en todo eso. Pero desde luego, lo que tiene que ver con los movimientos que se producen en nuestro espacio mental es un tema que interesa a muchísimas personas e insisto, muchas de las personas que se acercan a talleres, conferencias sobre la mente, buscan precisamente información y buscan respuestas con relación a estos movimientos y a cómo serenarlos y a cómo calmarlos. Pues bien, vamos a entrar en ello. Vamos a entrar en ello reconociendo en primer lugar de que en la mente, en la vuestra y en la mía, en ese espacio mental, interfaz entre la esencia y la apariencia, entre la consciencia y la materia, y que tiene una interacción como software y hardware con relación al cerebro, vamos a reconocer que en esa mente se producen movimientos, se producen movimientos. La llamamos turbulencias, perturbaciones, alteraciones, se producen movimientos. Bien, vamos a seguir en el lenguaje del yoga, si os parece. Ya que lo estamos utilizando hasta ahora para avanzar, podemos seguir en el lenguaje del yoga. En el lenguaje del yoga, a todas esas turbulencias, a todos esos movimientos y removimientos, a todo eso que se mueve en nuestro espacio mental, se le llama en sánscrito vritis, como británico, pero con V y con doble T. Lo encontraréis en el texto, vritis. Y en la traducción más acertada al castellano, esos vritis son las modificaciones de la mente, las modificaciones, los movimientos que se producen en el espacio mental. De hecho, si acudís a la obra cumbre de lo que es la literatura del yoga y de la maestría del yoga, sin duda ninguna se trata de los Yoga Sutras de Patanjali. Si acudís a ese libro no demasiado extenso, pero enormemente intenso, ese libro que contiene casi 200 sutras, es decir, casi 200 aforismos, casi 200 frases cortas que van desgranando la sapiencia del yoga, en el segundo de estos Yoga Sutras, en el segundo, se hace una pregunta fundamental. ¿Qué es yoga? Y se dice que el yoga consiste en la inhibición de las modificaciones de la mente, en la inhibición de los vritis, es decir, en calmar, en serenar, en ir acotando e ir podando todos esos movimientos, todas esas modificaciones que hay en nuestra mente. A partir de ahí,
podemos volver al ejemplo de las gafas para entender qué son estos britis, para entender qué son estas modificaciones de la mente, alteraciones, perturbaciones, movimientos y removimientos, y para entender por qué y cómo se producen. Podemos volver para ello al símil de las gafas. Mirad, mis gafas, como la de todas las personas que usamos gafas, intentamos que estén limpias, que no tengan manchas, e intentamos, en la medida de lo posible, cuidarlas para que no tengan rayones, para que no se vayan desgastando y se vayan produciendo opacidades. Porque lo cierto es que si las gafas que usamos y utilizamos cada uno estuvieran llenas de rayones, llenas de manchas y llenas de opacidades por el desgaste, ¿qué es lo que sucedería? Que al mirar, no estaríamos viendo la realidad que tenemos delante, sino que estaríamos viendo las manchas, los rayones y las opacidades de las propias gafas. Sencillo de entender, ¿verdad? Es por ello por lo que las personas que tenemos gafas, pues las cuidamos, solemos llevar una especie de toallita en el bolsillo para de vez en cuando limpiar las gafas, para precisamente que las gafas estén en perfecto estado de uso, estén perfectamente limpias para poder ver la realidad sin la intromisión y sin las distorsiones de esas manchas, de esos rayones, de esas opacidades, ¿verdad? Pues bien, siguiendo con este símil, y dado que la mente es como las gafas que usamos desde la consciencia, esencia, para interaccionar con la apariencia materia, lo que nos tenemos que dar cuenta es que nuestras gafas, es decir, nuestra mente se mancha en la interacción con el día a día. Y es esa interacción con la realidad, es ese día a día que vamos desarrollando el que va produciendo que en nuestra mente se aparezcan rayones, aparezcan manchas, aparezcan opacidades de más o menos intensidad en función de las circunstancias que estamos viviendo. Es así de sencillo y es algo que deberíamos aprender en guardería, en educación infantil, nada más que empezamos mínimamente a hacer el recorrido por el proceso del colegio, etcétera, etcétera. El tener un reconocimiento de que nuestra mente, ante las circunstancias que estamos viviendo en el día a día, como le ocurre o le puede ocurrir a las gafas que usamos, nuestra mente se mancha, nuestra mente se raya y nuestra mente incluso, si estas circunstancias son circunstancias intensas, pueden ser que los rayones sean profundos y que tenga incluso opacidades y que a partir de ahí nos encontremos en una situación bastante absurda y es que estamos mirando la realidad, pero no estamos viendo la realidad, sino que estamos viendo los rayones de nuestra mente. Estamos viendo las opacidades de nuestra mente. No estamos viendo la realidad. Hay por ahí refranes populares que nos dicen que todo es del color con que se mira, que nos dicen que las cosas, cuando, por ejemplo, tú estás enamorado, entre comillas, todo es color de rosa. Todo este tipo de apreciaciones populares contienen esta sabiduría profunda, porque cuando tu mundo emocional tiene unas determinadas características, ese mundo emocional puede estar enturbiando tu mente con rayones, con opacidades, con manchas, y tú no estás viendo la realidad, sino que estás viendo esos rayones, o como mucho estás interpretando la realidad con la distorsión de esas opacidades, de esas manchas y de esos rayones. De ahí que en yoga se diga que el yoga consiste en inhibir las modificaciones de la mente, es decir, en limpiar las gafas. El yoga nos aporta una serie de técnicas que van dirigidas a precisamente limpiar las gafas. Esto tiene que ver con caminar por la vida y hacerlo de una manera que no manche nuestras gafas. Todo esto, insisto, está relacionado con la práctica del yoga y lo que esa práctica del yoga nos alienta es a una serie de prácticas, una serie de técnicas que nos sirven para calmar nuestro mundo emocional, para serenar ese mundo emocional, para serenar nuestro mundo mental,
Todo ello con el objetivo de que nuestras gafas tengan los menores movimientos posibles, porque si esos movimientos están en nuestra mente, si esos movimientos están en nuestras gafas, no tendremos capacidad para ver la realidad. Desde luego, todas las prácticas dirigidas a calmar nuestro mundo emocional son básicas al respecto. Si acudís a los Yoga Sutras de Patanjali, se habla de que en yoga, en lo que es la práctica del Raja Yoga, el Raja Yoga que es el que estudia Patanjali y que intenta aglutinar todas las enseñanzas y todas las técnicas del yoga, el Raja Yoga, la práctica del Raja Yoga comienza por una primera y una segunda práctica que se denominan Yama y Niyama. Y Yama y Niyama tienen como objetivo fundamental calmar nuestro mundo emocional. Yama, cosas que haríamos bien en ir podando de nuestra vida, Niyama, cosa que haríamos bien en ir incluyendo en nuestra vida, y tanto eso que vamos podando como eso que vamos introduciendo tienen como objetivo serenar, calmar nuestro mundo emocional para que nuestra mente tenga los menores movimientos posibles derivados de nuestro mundo emocional. En las prácticas, en lo que es el Raja Yoga, si Yama y Niyama son la primera y la segunda práctica fundamental, las que vienen seguidamente tienen que ver con el cuerpo físico y con nuestro cuerpo energético o etérico, que también hay que tenerlo equilibrado, también hay que tenerlo en armonía para que no se produzcan esas manchas y esas distorsiones en nuestras gafas, en nuestra mente. Así que en el Raja Yoga, después de Yama Niyama, ¿qué es lo que aparece? Pues aparecen asanas, aparece pranayama y aparece pratyahara. Son la tercera, cuarta y quinta fase práctica de lo que es el mundo del yoga desde el punto de vista del Raja Yoga. Asanas, ejercicio físico, posturas físicas para que nuestro cuerpo esté flexible, para que nuestro cuerpo esté en condiciones para tener una vida saludable, etcétera, etcétera. Pranayama, la respiración, las técnicas de respiración consciente que fortalecen a nuestro ámbito etérico muy relacionado con nuestro mundo vital, con todo lo que tiene que ver con la vitalidad. Y pratyahara, que es un paso más que nos permite ir ya abordando lo que es la educación y el dominio consciente de los órganos de los sentidos, de todos los órganos de los sentidos con los que nos relacionamos con el exterior. Y finalmente, estas 5 etapas que acabo de compartir, Yama, Niyama, Asana, Pranayama y Pratyahara, estas 5 etapas que acabo de compartir se complementan con lo que en Raja Yoga se llama el yoga superior, que es la meditación. Una meditación que es un proceso, como hemos ya compartido aquí en otros encuentros mensuales, que es un proceso y que va pasando por distintas fases. Fases que tienen que ver con la atención, que tienen que ver con la concentración, que tienen que ver con la contemplación y que finalmente desembocan en lo que es esa desaparición de la autopresencia de la mente educada, la mente perfectamente a nuestra disposición, que es lo que los místicos cristianos denominaron alta contemplación o éxtasis, y es lo que en el lenguaje del yoga se llama samadhi. Y en estas prácticas de la fase superior del yoga, que en sánscrito son denominados dharana, dhyana, samadhi, van dirigidos fundamentalmente a, como acabo de decir, educar la mente y minorar todas las distorsiones, todas las turbulencias, todas las manchas en las gafas que pueden venir a través de nuestro ámbito mental. Con lo que cuando se estudia el yoga tal como realmente es, en su auténtica naturaleza y su auténtico contenido, partimos de una pregunta básica: ¿qué es yoga? La inhibición de las modificaciones de la mente. Y a partir de ahí el Raja Yoga nos da una serie de prácticas, Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana, Samadhi, una serie de prácticas para armonizar, para equilibrar nuestro mundo emocional, nuestro mundo físico, nuestro mundo etérico, nuestro mundo mental. Todo ello para que los britis sean los menores posibles, para inhibir las modificaciones de la mente. Todo esto que acabo de compartir lo encontráis en vídeos que hemos desarrollado en estos encuentros mensuales. Digo todo lo que acabo de compartir acerca de los britis y acerca de estas enseñanzas del yoga. E incluso hay un encuentro mensual
que lo dedicamos expresamente al yoga, lo que realmente es y cómo y cuál es su verdadera práctica, donde todo esto que acabo de exponer ahora de manera sintética se detalla con mayor profundidad. Lo tenéis ahí en vuestra disposición en las redes sociales. Vamos a dar un paso más, porque aquí estamos haciendo un repaso completo del mundo de la mente, ¿verdad? Y ya hemos hablado de qué es la mente, ya hemos hablado de la diferencia y la interacción entre mente y cerebro, y nos hemos planteado un tema fundamental también, que son las manchas que aparecen en las gafas, las turbulencias que aparecen en nuestro mundo mental. A partir de ahí damos un paso más, porque cuando hablamos de mente, he citado antes, por ejemplo, a la loca de la casa en palabras de Santa Teresa, cuando hablamos de mente deberíamos ser conscientes de que en vuestro plano mental, y en el mío, claro, en el plano mental del ser humano hay dos grandes niveles que están interrelacionados, pero que son distintos. Dos grandes niveles, que cada uno además tiene su propia funcionalidad. Cada uno sirve para una cosa distinta. Antiguamente, a esos dos grandes niveles lo llamaron mente inferior y mente superior. No es que tengamos dos mentes, el mundo mental es uno. Lo que ocurre es que es como si fuera una casa de dos plantas, como si fuera una casa de dos plantas. La planta de abajo o inferior es la mente inferior, la planta de abajo o superior es la mente superior. Hoy día, en algunos psicólogos, a la mente inferior la denominan, ahora veremos por qué, mente concreta, y al nivel superior lo llaman mente abstracta. También veremos ahora el porqué de esta denominación. Y efectivamente, por tanto, es muy importante subrayarlo una vez más, en nuestro plano mental hay dos niveles, la mente inferior o mente concreta y la mente superior o mente abstracta. Con brevedad vamos a abordar las características fundamentales de cada uno de estos niveles. Mirad, la mente inferior o la mente concreta es la que se ocupa de lo cotidiano, la que se ocupa de lo ordinario de nuestra vida, la que se ocupa de la rutina del día a día. Por eso precisamente se le llama concreta, porque se ocupa de las cosas inmediatas de nuestra vida, todo lo que tiene que ver con nuestra dinámica diaria. E incluye también el lenguaje, también está incluido en la mente concreta, la comunicación a través del lenguaje. Insisto, todo lo que es nuestro día a día, desde que nos levantamos escuchando el despertador la mayoría de la gente hasta que nos acostamos, e incluso cuando estamos dormidos en una fase no profunda del sueño, lo que está ahí moviéndose continuamente es la mente, pero no la mente, sino ese nivel de la mente que es la mente concreta. Un nivel de la mente, amigos y amigas, que como se ocupa de lo concreto, funciona de manera automática. Permitirme la broma. A la mente concreta no hay que encenderla dándole un botón, no hay que encenderla. Ella sola funciona, ella sola opera. Se ocupa de lo cotidiano, se ocupa de lo ordinario y no se enciende, sino que está encendida. Y está encendida siempre. Y no tenemos, la mayoría de los seres humanos, ni idea, aunque deberíamos saberlo, de cómo darle al botón de apagar. De hecho, todo lo que tiene que ver con la verdadera meditación va dirigido a esto, a darnos cuenta que a la mente concreta sí se le puede, entre comillas, educar para que no esté en esa permanente presencia, en esa autopresencia continua. Esa autopresencia continua es lo que hace que Teresa de Jesús hable de la loca de la casa, la gran charlatana, la gran parlanchina que nunca para de hablar. Y nunca para de hablar porque funciona, lo repito una vez más, de manera automática, abordando todas las cosas del día a día. Y cuando nos paramos, como sigue funcionando, sigue ahí lanzando pensamientos, lo que a mí me gusta llamar pensamientos pestañeos, que no son nuestros, sino que igual que nosotros pestañeamos con nuestros ojos sin darnos ni siquiera cuenta, pues esa mente concreta que funciona automáticamente nunca para de lanzar pensamientos, pensamientos que a veces son nuestros, pero en la mayoría de los casos son pensamientos pestañeos que incluso continúan y permanecen ahí en una fase del sueño
cuando el sueño no es profundo. Esta experiencia que todos conocemos de esa mente que no sabemos callar tiene que ver con el mundo de la mente concreta. Y desde luego la meditación se dirige a educar la mente. Todo lo que tiene que ver con prácticas de aquí a ahora, con prácticas de silencio, con prácticas de atención plena, y no digamos ya lo que es la concentración, la contemplación, para poder ir avanzando paulatinamente a estados de desaparición de la autopresencia de la mente, que es ese samadhi al que hemos hecho referencia. Todo ello es un proceso que podemos y deberíamos abordar. Es un proceso de conocimiento de nosotros mismos, de prácticas con relación a nosotros mismos, que nos van a permitir que esa loca de la casa ya no lo sea y que sea un instrumento a nuestro servicio. Pero mientras que avancemos en ese camino de la meditación, es decir, en esa educación de la mente, mientras que no avancemos lo suficiente en ese camino, tenemos que aceptar y tenemos que darnos cuenta de lo que está ocurriendo. Y lo que está ocurriendo es que la mente concreta, nivel de la mente que se ocupa de lo rutinario, ordinario y cotidiano de nuestro día a día, funciona de forma automática y de forma constante. De ahí lo de la loca de la casa. Situado esto, creo que ya hemos hablado suficientemente para ponerla en su lugar a la mente concreta y pido por favor que no la juzguéis. Ella hace lo que puede, ella sirve para lo que sirve, se ocupa de lo cotidiano. Al ocuparse de lo cotidiano funciona automáticamente. No tenemos que culpabilizarla de nada. La responsabilidad es nuestra, que hemos perdido su control, que no sabemos ni siquiera cómo ponerla a nuestro servicio. Ahí anda, ahí anda. Pero en paralelo, tenemos que agradecerle todo lo que nos aporta, porque, insisto, el lenguaje forma parte de la mente concreta. La agenda, la organización de una agenda que nos permite estar aquí a un día D y a una hora H tiene que ver con la mente concreta. En la mayoría de las actividades laborales se desarrollan gracias a la mente concreta. La mayoría de las interacciones cotidianas se desarrollan gracias a la mente concreta, con que a la mente concreta no la culpabilicemos. La mente concreta tiene unas prestaciones, sus prestaciones son estupendas, pero eso sí, tiene un modus operandi, que es ese funcionamiento automático que si no sabemos educarla y ponerla a nuestro servicio, nos da, entre comillas, problemas y nos origina esos sinsabores de esa parlanchina que no sabemos callar. Pero la educación de la mente, y en ello la práctica del yoga a la que hice referencia anteriormente, es muy importante, y en general todas esas prácticas que ya enumeré, la práctica del aquí ahora, del momento presente, la práctica del silencio, la respiración consciente, la atención y a ser posible el avance en la atención plena, la concentración, la contemplación, todo ese tipo de prácticas nos van ayudando a que esa mente concreta esté a nuestro servicio cada vez más y no esté como un coche loco desbocada sin que nosotros muy bien sepamos cómo llevarla al terreno que nos interesa en cada momento de nuestra vida. Esto es la mente concreta. Y hay otro nivel en nuestro plano mental, que es la mente abstracta. Si la mente concreta, su diseño, hace y le permite que aborde lo concreto, lo cotidiano, ordinario y rutinario, la mente abstracta es el nivel de la mente, por eso se le llama superior, que se ocupa, mejor dicho, que está capacitado para ocuparse de lo trascendente, es decir, para las grandes cuestiones de la vida, no para lo rutinario y ordinario, sino para las grandes cuestiones de la vida. Cuando empezamos a avanzar por el sendero de la consciencia, lo hacemos haciéndonos preguntas, ¿verdad? Pues bien, esas preguntas se formulan desde la mente abstracta y las respuestas que vayamos obteniendo se van obteniendo también gracias a la intervención de la mente abstracta. Cuando nos preguntamos, pongamos por caso, ¿qué hay después de la muerte? ¿Hay vida más allá del fallecimiento físico? Esa pregunta y sus posibles respuestas se mueven en nuestro ámbito mental, no en el nivel inferior, sino en el nivel superior. Cuando nos preguntamos acerca de la razón de la vida, de la razón de la existencia, cuando nos preguntamos, por ejemplo, con relación a
asuntos que tienen que ver con los elementos de la ciencia, con todo lo que es el mundo de la ciencia, el mundo de las artes, con su creatividad, con su inspiración, con su intuición, en los distintos campos y en las distintas ramas de esas artes, todo lo que tiene que ver con cuestiones propias de la filosofía y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con asuntos y cuestiones que tienen relacionados con la espiritualidad, todo ese tipo de cuestiones, todo ese tipo de preguntas, todo ese tipo de razonamientos, todo ese tipo de indagaciones, todo ese tipo de respuestas que nos pueden llegar, todo ello se desenvuelve en el ámbito de la mente abstracta. La mente abstracta está capacitada para esto. No le pidáis, por favor, a la mente concreta que responda a este tipo de cuestiones. Las científicas, las artísticas, las filosóficas, las conscienciales y espirituales, porque la mente concreta, sus prestaciones se limitan a lo ordinario y a lo cotidiano. Pero tenemos otro nivel mental, la mente abstracta, que está a nuestra disposición para eso. Ahora bien, amigos y amigas, algo enormemente importante, fundamental, de hecho, para entender el funcionamiento de nuestra mente. Hemos compartido que la mente concreta funciona de manera automática al ocuparse de lo cotidiano. ¿Y la mente abstracta también funciona de modo automático? Pues no. La mente abstracta está ahí en stand-by. Permitirme la terminología anglosajona. Está ahí en estado de espera, esperando. ¿Esperando qué? Que tú la pongas en funcionamiento. La concreta no, la concreta actúa automáticamente. En cambio, la abstracta requiere que tú la pongas en funcionamiento. Y se pone en funcionamiento la mente abstracta cuando tú traes a tu vida cuestiones trascendentes. Es decir, que si una persona no trae a su día a día, no trae a su vida cuestiones trascendentes, insisto, en el ámbito de la ciencia, de las artes, de la filosofía, de la consciencia y de la espiritualidad, son muchos campos, son muchos ámbitos, pero si una persona no trae ese tipo de asuntos a su vida, la mente abstracta no funciona. La mente abstracta está en estado de espera, está en stand-by. Y muy importante también, la mente abstracta se expande con su uso, se expande con su uso. De tal forma que si no usamos la mente abstracta, está como un garbancito, es como un embrioncito que no termina de florecer, que no se expande. En cambio, en la medida en la que vamos usando la mente abstracta se va abriendo, se va expandiendo y se va haciendo más potente. En la medida en que vosotros y yo traemos a nuestra vida cuestiones que tienen que ver con la ciencia, con las artes, con la filosofía, con la espiritualidad, la mente abstracta la estamos usando, nos demos o no nos demos cuenta, estamos usando la mente abstracta, la estamos poniendo en funcionamiento y uso y la vamos expandiendo. Y al expandirla, cada vez tiene mayor capacidad, cada vez tiene unas mayores posibilidades de aportarnos respuestas a las preguntas y de aportarnos algo enormemente importante que va más allá del conocimiento, que es el discernimiento. El discernimiento. Un discernimiento que solo se puede alcanzar con el uso y la expansión de la mente abstracta. Ese discernimiento que nos permite en un momento determinado, cuando vamos alcanzándolo, el saber cosas sin saber cómo las sabemos. Ese discernimiento que nos permite que lo que se movía hasta ahora en el ámbito de la creencia se convierta en vivencia, se convierta en experiencia. No es que queramos creer lo que sea, es que lo estamos viendo, es que lo estamos experimentando, es que lo sentimos y no tenemos ningún tipo de duda al respecto. Ese discernimiento es fruto del uso y, por tanto, a través del uso, de la expansión de la mente abstracta. Y es el regalo que tenemos los seres humanos cuando vamos usando y expandiendo la mente abstracta. Pero claro, si nuestra vida de todos los días, está solamente pendiente de lo ordinario y no traemos nada que tenga que ver con asuntos trascendentes, la mente abstracta está en estado de espera. Es un embrión que no crece porque no lo usamos. Y cuando un día, por lo que sea, aparece en nuestra vida un tema trascendente,
como la mente abstracta la tenemos a la pobre ahí olvidada en estado de espera, no se ha desarrollado, lo que hacemos es que se responde desde la mente concreta. Eso le pasa a muchas personas que no desarrollan su mente abstracta, que viven en modo mente concreta todo el día, todas las semanas, todos los meses, todos los años, y que en algún momento a lo mejor por una circunstancia hay una pregunta que tiene que ver con algo trascendente que aparece en su vida. Y como la pobre mente abstracta la tienen ahí llena de telarañas en el olvido más absoluto, la que responde, la que lanza una respuesta, aunque no le corresponda, es la mente concreta. Y claro, la mente concreta no tiene la capacidad, no tiene la perspectiva para responder este tipo de asuntos y suele dar siempre respuestas que tienen que ver con temas muy egoicos, muy egocéntricos, muy limitados, porque hay que tener en cuenta la propia limitación de la mente concreta. Y por último, ya lo hemos compartido en otros encuentros mensuales, el uso y la expansión de la mente abstracta no es ningún esfuerzo, es algo enormemente divertido. ¿Qué menos que un ser humano? Si de verdad somos seres humanos, nos planteemos cuestiones que vayan más allá de lo ordinario y de lo material. ¿Qué menos, ¿no? Que nos planteemos de vez en cuando estos asuntos que tienen que ver con ciencia, con arte, con filosofía, con espiritualidad. ¿Qué menos que de vez en cuando veamos una película que no sea simplemente una película de distracción, una película de entretenimiento, una película romántica, sino que eleve un poquito el nivel y que sea una película que aborda temas, por ejemplo, de ciencia ficción, asuntos que tienen que ver con vida de grandes maestros o de científicos, películas, documentales, conferencias, charlas, la lectura de libros, las conversaciones entre nosotros, que no estén todo el día siempre dándole vuelta a lo rutinario y ordinario, sino que a veces también haya entre nosotros conversaciones, tertulias, que eleven el nivel. Con todo eso, y por supuesto, cada vez que somos capaces de situarnos en nosotros mismos, cada vez que miramos más hacia nuestra esencia, esas prácticas que hemos compartido ya reiteradamente en los últimos minutos, de la práctica del aquí y ahora, de la atención, de la respiración consciente, del silencio, de la concentración, todo eso también ayuda a que la mente abstracta se ponga en funcionamiento y la mente abstracta se vaya expandiendo. Esto es algo, amigos y amigas, enormemente importante, enormemente importante. Y entre la mente concreta y la mente abstracta hay una escalera, hay un punto de conexión que los antiguos denominaron antakarana. Y cuando vamos usando y expandiendo la mente abstracta, ese fruto que vamos obteniendo, que es cada vez un mayor discernimiento, baja por ese punto de conexión hacia la mente concreta y también ilumina la mente concreta. Es decir, que el uso de la mente abstracta, el uso y con ello la expansión de la mente abstracta, aportándonos discernimiento, además, al estar conectada por un punto, porque son dos niveles, sí, pero que están en un mismo plano. Hay un punto de conexión. Es como la escalera que une la planta baja y la planta alta de una casa, ¿verdad? Pues gracias a ese punto de conexión, ese discernimiento baja por esa escalera y también va iluminando nuestra mente concreta y le va aportando unas mayores cualidades, una mayor comprensión y la va haciendo más eficaz y más eficiente para lo que son sus funciones. Dicho esto, damos un paso más. Venimos hablando ya de muchas cosas con relación a la mente, pero ha llegado el momento de dar un paso más. Ese paso más viene de la mano de lo que son términos sánscritos, lo vais a encontrar en el texto, que a veces por la pronunciación no lo voy a deletrear, lo vais a encontrar en el texto, pero son términos importantes para comprender este funcionamiento de la mente que estamos desgranando en la tarde de hoy. Concretamente, si ya hemos usado un término sánscrito que es britis, si ya hemos usado términos sánscritos como purucha y parakriti, consciencia y materia, si para hablar de la mente ya hemos hecho referencia al término chitta, bueno, pues ahora me vais a permitir que introduzca 4 términos sánscritos de una tacada. Y vamos a discernir acerca de lo que cada uno es y de lo que cada uno significa, porque son importantes para entender el funcionamiento de nuestra mente, la operatividad de nuestra mente y lo que la mente es. Indriyas, tanmatras, vasanas y eskandas. Indriyas, tanmatras,
Vasanas y Skandha. No os preocupéis porque en el texto que recibiréis mañana tenéis todo esto explicado con detalle. ¿Qué son los indriyas? Los indriyas son los órganos de los sentidos. Esos son los indriyas. Fijaros, la mente, hemos dicho que es la interfaz entre nosotros, lo que realmente somos, y el mundo material en el que nos desenvolvemos. Pues bien, si hiciéramos un gráfico y dibujáramos la mente como unas gafas, lo que está directamente delante de las gafas, es decir, hacia el mundo que nos rodea, lo que está inmediatamente delante de las gafas, ¿qué son? Nuestros órganos de los sentidos, ¿verdad? Nuestros órganos de los sentidos corporales, la vista, el olfato, etcétera, etcétera, el oído, etcétera, etcétera. Esos órganos de los sentidos están aquí, inmediatamente delante de las gafas. Y de hecho son ventanas por los que la mente puede también tener un contacto, un conocimiento más perfecto del exterior, de esa realidad exterior. Podríamos decir, por tanto, que los órganos de los sentidos están al servicio de la mente. Los indriyas, están al servicio de la mente. Pero también es verdad que cuando hemos hablado de que la mente puede recoger manchas, rayones de la realidad que nos rodea, también nos llegan a través de esos órganos de los sentidos. Es decir, que los órganos de los sentidos permiten a la mente conectar con la realidad y tener un mayor conocimiento de la realidad, pero también lo que vemos, lo que escuchamos, etcétera, también pueden ser fuente de esos britis, de esas modificaciones, de esas alteraciones, de esas vibraciones que se producen en nuestro ámbito mental. Simplemente ser consciente que ahí están los órganos de los sentidos. Y esos órganos de los sentidos están a nuestro servicio, pero también son un conducto por el que nos llegan circunstancias, conocimiento o reconocimiento de cosas que pueden hacer que aparezcan en nuestra mente esos movimientos. Junto con los indriyas, el segundo término que hemos puesto sobre la mesa son tanmatras. Los tanmatras es algo enormemente interesante, amigos y amigas. Y es que no nos damos cuenta que en nuestra visión del mundo estamos condicionados por esa misma visión del mundo. Esos son los tanmatras. Los tanmatras tienen que ver con el hecho de que en nuestra mente, fijaros, puede ser que incluso haya cosas que tenemos delante y no las vemos porque conceptualmente no sabemos de su existencia, porque conceptualmente no la tenemos computada. Volvemos a utilizar un término de la tecnología y de la informática. Podemos tener cosas delante, que es la primera vez que aparecen, que no la hemos visto nunca, que no se corresponden con la visión que hasta ahora tenemos de la vida y que debido a ello, teniéndolas delante, no las vemos, aunque estén delante. Diréis, Emilio, ¿un ejemplo de eso? Bueno, pues en los libros de yoga más modernos y también en algunos tratados de psicología que abordan esto, aunque a lo mejor no se utiliza este término antiguo de tanmatras, se nos pone normalmente un ejemplo, porque es un ejemplo histórico enormemente cierto. El momento en el que Colón, con sus carabelas, llega al continente americano. Las tribus indígenas, los autóctonos del lugar, las personas que vivían en América, cuando ven llegar en el horizonte esas carabelas, tendrían que haberlas visto llegar. Tendrían que haber percibido en el horizonte del océano Atlántico el que van llegando unos objetos con unas grandes velas que van hacia ellos. Pues, sin embargo, no lo vieron. No porque no estuvieran mirando el horizonte, sino que mirando el horizonte no computaban la posibilidad de que apareciera algo semejante a eso. Es como un velo de ilusión que nos impide ver la realidad de las cosas. Vieron los barcos de Colón cuando ya estaban encima, cuando ya estaban llegando a la costa. Cuando estaban a media distancia, cuando estaban en la lejanía del horizonte, no tenían capacidad de verlo. Mejor dicho, lo veían, pero no lo computaban. Esto es lo que desde antiguo, fijaros que cuando hablamos de sánscrito estamos hablando de un lenguaje de hace más de 4.000 años. Pues ya hace más de 4.000 años hubo sabios y sabias que se dieron cuenta que este tipo de cosas ocurre. Y ojo, porque nos puede pasar en nuestro día a día
por temas no tan evidentes como lo de los barcos de Colón. Puede ser que aparezca algo en nuestra vida que no tenemos computado, que no forma parte de nuestra visión vital, de nuestra cosmovisión, de la tuya, de la mía, de la de cada uno, no forma parte de esa visión, y al no formar parte de esa visión, aunque esté ahí, no lo computamos. Esto también, amigos, tiene que ver con algo que hablaremos dentro de unos minutos, y es que en el mundo de nuestra mente también se mueve el inconsciente y el consciente, que no solamente son individuales, sino que también son colectivos, como veremos dentro de unos minutos. Y ese inconsciente o ese consciente colectivo tiene mucha influencia en cada uno de nosotros. Muchas de las cosas que no computamos es porque en los paradigmas, porque en las grandes pautas, en esa cosmovisión o en esa visión de las cosas cotidianas de la vida, que forman parte del sistema de creencia de la sociedad, del sistema de creencia colectivo, como eso no está ahí, pues aunque lo tengamos delante, no hay una referencia y es como si no lo viéramos. Es como si no, vuelvo a utilizar el término, no lo computáramos. Este es un tema enormemente interesante que nos debe servir para abrir mucho nuestra mente. Es decir, para darnos cuenta que puede haber cosas que alguien vea y que tú no veas. Y tú no los ves no porque no esté ahí, sino porque tú no lo computas. En cambio, esa otra persona puede tener una visión distinta y sí ver los barcos de Colón. Tú no los ves en el horizonte, pero esa persona sí. Y a partir de ahí, esas diferencias existen entre nosotros y hay que ser consciente de ellas. No se trata de rasgarse las vestiduras, sino de ser consciente. Y además puede pasar que la persona que computa A y tú no lo computas, lo mismo tú computa B y él o ella no computa B, porque hay una enorme diversidad entre todos nosotros. Esto nos tiene que llevar a ser enormemente tolerantes, esto nos tiene que llevar a ser enormemente tiernos en nuestras relaciones con los demás. Hay otras muchas razones, pero también esta que estamos compartiendo en estos momentos, y esto nos tiene que llevar a abrir nuestra mente, nuestra mente con las capacidades asociadas de inteligencia, de discernimiento, ¿no? Ya decían los autores de ese maravilloso libro que marcó una época en la evolución del camino de la consciencia, La rebelión de los brujos, ya decía que la mente, la inteligencia, es como un paracaídas que solo opera cuando se abre, porque efectivamente un paracaídas solo funciona cuando se abre, ¿verdad? Pues bien, nuestra mente también deberíamos abrirla. El uso de la mente conlleva el uso y expansión de la mente abstracta, e igualmente la apertura de nuestra mente también nos debería llevar a cuestionarnos, a un cuestionamiento serio, a un cuestionamiento no desde el juicio, sino desde el discernimiento de los sistemas de creencias, del pensamiento único, de las versiones oficiales, porque claro, el pensamiento único, las versiones oficiales, el uniformismo desde el punto de vista de los sistemas de creencia, desde el punto de vista de los paradigmas, no se encorsetan y hace que, hablando de los tanmatras, se pueda producir este hecho, que tienes tan encorsetado tu mundo, esa visión del mundo, que tienes cosas delante y no las ves. Y creo que lo que estamos viviendo en estos momentos en la sociedad y en la humanidad en su conjunto, hay muchos exponentes, hay muchos ejemplos. No voy a entrar en detalle porque creo que no es necesario y ya son temas que hemos abordado en los primeros encuentros mensuales de este año, pero ahí tenemos muchas manifestaciones y muchas demostraciones de lo que significa el tener un campo, una visión y que no se computa más allá de ello. Qué importante es abrir la mente, qué importante es también la tolerancia y la ternura con relación a los otros, que lo mismo puede ser que tengan una capacidad para computar algo que tú no computas y tú también puede ser que tengas la capacidad para computar algo que el otro no computa. Y la forma de relacionarse es el enriquecimiento mutuo, no el intentar ahí convencer al otro, no la imposición, sino la tolerancia, la empatía y la ternura. Todo esto, amigos y amigas, tienen que ver con este término maravilloso que hace más de 4000 años ya nos aportaron, que son los tanmatras. Y habíamos de una tacada soltado 4 términos sánscritos, los indriyas, los tanmatras, y nos quedan 2, vasanas y eskandas. Vasanas y eskandas. Fácil de explicar ambos términos. Cuando hemos hablado de la mente, hemos hablado de los rayones, de las manchas
y de las opacidades de las gafas, ¿verdad? Pues bien, hemos hablado de los britis, esas modificaciones que se producen en la mente, esos rayones que se producen en nuestras gafas. Pues bien, esos rayones, esas manchas, pueden ser de menor o de mayor intensidad, de menor o de mayor intensidad. Los que son de menor intensidad se llaman basanas. Son como rayoncitos que pueden aparecer en las gafas. No tienen mucha profundidad, son relativamente sencillos o pueden ser relativamente sencillos de inhibir, de eliminar de nuestras gafas, pero ahí están. A esos rayones, a esos rayoncitos que no son muy profundos, que no son de gran intensidad, es lo que se denomina basanas. Normalmente los basanas se deben a la repetición de britis, es decir, cuando hay algo que produce un movimiento en tu mente y ese algo se repite, es lo que genera ya no solamente una manchita, sino un rayoncito, La repetición de los britis, de un determinado britis, de una determinada modificación de la mente, por la circunstancia de tu vida, por la circunstancia de tu día a día, esa reiteración de ese britis produce un rayoncito. No estamos hablando de una enorme profundidad, pero ya eso hay un rayoncito ahí. No es simplemente una manchita, ya se ha producido un rayón. Y los escandas es cuando esos rayones ya tienen mucha profundidad. Es decir, ya no estamos hablando de un rayoncito, ya estamos hablando de todo un rayón. Con lo que la distorsión que produce en tu mirada de consciencia, es muy superior. Y esos escandas, esos rayones profundos, no nos damos cuenta, pero se van instalando en nosotros hasta el punto de marcar nuestro carácter. Es decir, los escandas, que son, repito, los britis que se van repitiendo, inicialmente producen basanas, pero cuando se siguen repitiendo, eso ya va teniendo una profundidad que son los escandas. Pues bien, tenemos escandas o puede ser que tengamos escandas en nuestra mente, en nuestras gafas. No somos conscientes de esto porque a lo mejor nadie lo ha explicado, porque nunca hemos accedido a ningún texto, a ninguna persona con la que hayamos compartido este tipo de cosas. Podemos ir por la vida con unos tremendos escandas, con unos tremendos rayones, y eso es lo que realmente hace o produce que confundamos la realidad con nuestros rayones. También se debe a los britis, también se debe a los basanas, que son los britis que se repiten, pero fundamentalmente a los escandas, que ya están remarcando y están alterando mucho más nuestro espacio mental. Y fijaros que esos escandas, dicen las tradiciones antiguas, que habida cuenta de la profundidad que tienen, habida cuenta del efecto que tiene en nuestro mundo mental, puede ser incluso que habida cuenta, insisto, de su profundidad, de su nivel de impacto, lo llevemos a otra vida. Es decir, que al desencarnar, cuando volvamos a encarnar, no solamente, como sabemos, cuando desencarna y volvemos a encarnar, no solamente desencarna y vuelve a encarnar el alma, también el alma va acompañada de lo que se llama el karma, las relaciones de causa y efecto potentes que pasan de una vida a otra. Lo hemos explicado en otros encuentros mensuales. Por eso, precisamente, en las tradiciones antiguas, al alma individualizada, tuya y mía, que va encarnando de vida en vida y que ahora está, en mi caso, encarnado en este tal Emilio, a ese alma se le llama cuerpo causal, porque no solamente es el alma en sí, sino que lleva consigo esas relaciones de causa y efecto. De ahí lo de cuerpo causal. Pues bien, permitirme la medio broma, la expresión coloquial, en ese paquete de encarnación también van los escandas, Esos escandas que son, insisto, los rayones profundos que en esta vida podemos tener como consecuencia de la reiteración de un mismo britis, que ya no solamente produce basanas, sino que se sigue repitiendo y termina haciendo un enorme surco, un surco profundo en nuestra mente. Eso también lo llevamos a nuestra siguiente vida en el contexto de la reencarnación. Y todo lo que hemos hablado, va definiendo el hecho de que cada ser humano cuando nace tiene un tipo de mente, Hay distintos tipos de mente. No me refiero ya a los niveles de la mente.
concreta y abstracta, de lo que ya hemos hablado. Ahora hacemos un punto y aparte y avanzamos un poquito más. ¿No os habéis dado cuenta que no todos tenemos la misma tipología de mente, el mismo tipo de mente? Hay distintos tipos de mente y esos tipos de mente tienen relación de vasos comunicantes entre ellos. Normalmente hay uno que tiene mayor peso en cada persona, pero también puede ser que haya otros que sin tener tanto peso también estén presentes en el tipo de mente de la persona. Ahora, cuando hagamos referencia a los tipos de mente, lo vais a entender mucho mejor. Esos tipos de mente, además, amigos y amigas, en este preámbulo con relación a ellos, no son inalterables, todo lo contrario. Podemos ir avanzando a otros tipos de mente. No es algo que esté ahí estático y sea de por vida. No, no, no. Una persona puede tener de nacimiento un tipo de mente y puede irlo modificando a lo largo de su vida. Por tanto, los tipos de mente, repito, hay uno que es el prioritario y el preferente, aunque puede haber una incidencia de otros tipos de mente también, y no son algo estático, no son algo que esté ahí para siempre. Cabe la posibilidad, y de hecho sucede con mucha frecuencia, de que haya una evolución de un tipo de mente a otro a lo largo de nuestra vida. Y los tipos de mente con los que arrancamos cada uno en nuestra vida, en nuestra encarnación actual, tiene que ver con el uso que hemos hecho de la mente en las otras vidas, con el mayor o menor protagonismo de la mente abstracta, con esos escándalos a los que hemos hecho ya referencia. Todo ello hace que al encarnar el espacio mental venga ya configurado, asociado a nuestra dimensión álmica y arranquemos con un tipo de mente, con la posible incidencia de algunos otros, aunque hay un tipo de mente prioritario o preferente. Y repito, no son ni mucho menos estáticos. Cabe una evolución entre ellos. Dicho esto, ¿cuáles son esos tipos de mente? Pues bien, hay un autor, entiendo que un enorme sabio, posiblemente conocido y reconocido por un buen número de vosotros y de vosotras, que fue Vyasa. Y Vyasa tiene unos maravillosos comentarios a los Yoga Sutras de Patanjali. Y en esos comentarios de Vyasa a los Yoga Sutras de Patanjali se enumeran 5 tendencias o tipologías básicas de la mente. ¿Cuáles son? Digo los 5 y ahora entramos en detalle. Mente adormecida, mente dispersa o distraída, mente inquieta, mente concentrada y mente controlada o meditativa. Repito, mente adormecida, mente dispersa o distraída, mente inquieta, mente concentrada y mente controlada o meditativa. Deberíamos ser conscientes del tipo de mente que tiene más peso en nuestra vida, en nuestro mundo mental. Deberíamos ser conscientes. Y no para flagelarnos, no para culpabilizarnos, ya está bien, de cargas y de lastres, sino para tomar conciencia. Y a partir de ahí está en tu mano la evolución. Y a partir de ahí está en tu mano el ser consciente a donde puedes llegar y lo que te viene mejor desde el punto de vista de tu hábito de vida, desde el punto de vista de tu evolución en consciencia, en función de tu tipo de mente. La mente adormecida, dice Vyasa, que esa mente adormecida es el estado de la mente olvidadiza, difusa, perezosa, tendente a la inactividad, sin capacidad para pensamientos claros y determinados, escasa capacidad de razonamiento y reflexión, no hay claridad ni vigor mental. Bien, puede haber entre vosotros, puede haber en el mundo personas que tengan este tipo de mente adormecida, negligente, difusa, tendente a la inactividad, y hay personas que tienen este tipo de mente. Claro, si tú tienes este tipo de mente, tú puedes plantearte, oye, yo quiero tener una mente con mayores cualidades, perfecto, pero para eso primeramente tienes que saber que partes de una mente adormecida. Y si tienes una mente adormecida, ojo, porque determinadas prácticas que le viene bien a una mente de las que vamos a hablar a continuación, lo mismo a ti no te viene bien. Es decir, por ejemplo, todas las prácticas dirigidas a parar la mente, a tranquilizar la mente, todo ese tipo de prácticas a una persona que tenga mente adormecida, ¿qué le va a producir? Sueño, le va a producir sueño.
La mente per se ya está adormecida, ya es perezosa, ya es tendente a la inactividad, y si tú haces una práctica que todavía para más, va dirigida a parar más los movimientos mentales, pues esa persona normalmente lo que va a hacer es dormirse y asunto solucionado. Hay que conocerse, y en ese conocimiento, no para flagelarse, si tienes la mente adormecida, debes ser consciente de que hay prácticas que tienen que ver, por ejemplo, con la meditación, que tu mente no es idónea para ello. Y a partir de ahí te puedes plantear una serie de prácticas para ir modificando, transformando tu tipo de mente hacia los que vamos a compartir ahora. Según Vyasa, el segundo tipo de mente es la mente dispersa o distraída. Dice Vyasa, traduciéndolo al castellano, que es el estado de la mente mariposa y errabunda que fácilmente es arrastrada hacia las cosas externas y que por tanto es extremadamente inestable y tiene una tendencia a buscar la continua excitación de los sentidos. Vamos a ver, amigos y amigas, la mente adormecida no presta atención, no suele prestar atención a las cosas. Es perezosa, inactiva y no fija la atención, no digamos ya la concentración. La mente dispersa, muy fugazmente, puede ser que tenga esta capacidad, fugazmente, de en un momento determinado prestar atención a algo, en un momento determinado en que su foco de atención esté sobre algo. Pero tiene una tendencia a que esto dure poco y además está siempre muy arrastrada por las cuestiones externas. Por tanto, todo lo que tiene que ver con los asuntos que interesan a la mente abstracta, a esta mente dispersa o distraída, le cuesta trabajo abordarlo porque tiene una gran tendencia hacia el exterior, una gran tendencia hacia lo de fuera. La tercera tipología de mente que nos habla Vyasa es la mente inquieta, la mente ocasionalmente estable, pero que muta continuamente. Es decir, atiendes a algo, te concentras en algo incluso, pero te atraen muchas cosas. Y vas pasando de una a otra, sin llegar a profundizar en ninguna. No es que te falte exactamente capacidad de concentración o de atención, ya lo estás desarrollando, pero no tienes capacidad de mantenerla. No hay un sostenimiento en algo, sino que vas cambiando con demasiada frecuencia y a demasiada velocidad, con lo cual a esa atención, a esa concentración no le saca la mente inquieta verdadero jugo. Dice Vyasa que el cuarto tipo de mente es la mente concentrada. Es la mente que se mueve en una sola dirección. Es la mente que tiene capacidad de prestar atención, que tiene capacidad de concentración y que cuando se pone en algo, se pone en algo. Habrá muchos entre vosotros y vosotras que tenga este tipo de mente concentrada. Y el quinto y último tipo de mente es la mente que Vyasa llama meditativa, la mente controlada o mente meditativa, que es la que ya no solamente tiene la capacidad de atención y de concentración, sino incluso de contemplación, entendiendo como contemplación eso que ya se va acercando a una unicidad con lo que ves, a esa percepción de la vida donde hay momentos concretos de que la vida eres tú y tú eres la vida, donde se empieza, todavía no se han diluido, eso solamente en Samadhi, pero ya empiezan a diluirse el sujeto y el objeto, el observador y lo observado. Este tipo de prácticas, este tipo de experiencias tienen que ver ya con personas que tienen una mente de estas que llama Vyasa, mente concentrativa o mente controlada, perdón, o mente meditativa. A partir de aquí vamos a dar otro paso, amigos y amigas, vamos a dar otro paso. Ahora vamos a hablar de la mente y vamos a seguir hablando de la mente y vamos a tener como telón de fondo fundamentalmente la mente concreta. Ahora fundamentalmente la mente concreta. Cuando observamos nuestra mente y fundamentalmente su nivel inferior, que tiene que ver, como ya venimos diciendo, la mente concreta, ahí nos encontramos distintas cosas. ¿Qué cosas nos encontramos? Pues bien, el símil que os propongo, si hemos usado hasta ahora el símil de las gafas, vamos a meter ahora otro símil para este tema del que nos interesa ahora hablar, que es la mente visible, el inconsciente y el subconsciente. Vamos a hablar de la mente visible, del inconsciente y del subconsciente. Y para hablar de todo ello, que insisto, tiene como telón de fondo fundamentalmente la mente concreta, permitidme que os ponga el símil de una mesa.
Ahí al fondo, aunque no se ve bien lógicamente en la pantalla, ahí al fondo hay una mesa grande, una mesa de reuniones en mi estudio. Vosotros mismos, ahora mismo donde estáis, posiblemente vuestro ordenador, vuestro portátil, vuestra tablet, vuestro móvil, esté sobre una mesa. Pues bien, la mesa, todas las mesas tienen una superficie sobre la que ponemos cosas. En paralelo, y además, las mesas suelen tener cajones. En la mesa que os pido que pongáis como símil, esa mesa tiene dos cajones. Es una mesa que tiene, obviamente, lógicamente, una superficie superior y debajo de esa superficie superior tiene dos cajones. Ahora bien, de esos dos cajones hasta el suelo hay un espacio. Un espacio, por ejemplo, que nos sirve para poder introducir las piernas, ¿verdad? Mientras que estamos usando el ordenador. Desde los dos cajones hasta el suelo hay un espacio. Vamos a poner ahí nuestra atención. La superficie de la mesa, los dos cajones de la mesa y ese espacio que hay debajo de los cajones, ese espacio que está en la parte inferior de la mesa. Con ese símil podemos entender bien lo que es la mente visible, lo que es el inconsciente y lo que es el subconsciente. Y dentro del inconsciente, lo que es el inconsciente individual y el inconsciente colectivo. Bien, dicho esto, entramos en materia. La mente visible se llama mente visible a lo que está en la superficie de la mesa. En vuestra vida actual, hay muchas cosas que están en la superficie de la mesa. Muchísimas cosas, de hecho. Tenemos la mesa atiborradísima de cosas. Y son cosas visibles, están ahí. Personas, hechos, situaciones, circunstancias, objetos materiales, temas emocionales. Todo está ahí. Todo está ahí en esa superficie de la mente. Lo puedes ver si te centras, si te concentras, lo puedes ver. No están ocultos, no están escondidos, están ahí para que lo puedas ver a simple vista. Si lo buscas, lo ves, porque está ahí a simple vista. Esa es la parte de nuestra mente que se conoce como mente visible. Ahora bien, la mesa no solamente tiene superficie, tiene dos cajones. Y claro, lo que está en los cajones ya no es visible a simple vista. Ya tienes que abrir los cajones. Lo que está en los cajones está, entre comillas, escondido. Está, entre comillas, oculto. Tiene mucho que ver, por ejemplo, con lo que en psicología se denominan las sombras. Tiene que ver con experiencias, convivencias, que a lo mejor tú mismo has metido en el cajón porque han sido experiencias dolorosas, han sido experiencias traumáticas y prefieres no recordarlas. Y como no quieres recordarla, en lugar de estar en la superficie de la mesa, en la mente visible, lo has metido en los cajones. Sobre ello nos han hablado muchos psicólogos. El primero que profundizó mucho al respecto fue Sigmund Freud, que habló del inconsciente individual. El inconsciente individual. El inconsciente individual es ese cajón donde hemos metido cosas que preferimos no recordar. Él le daba mucha importancia a todo lo que tiene que ver, lo sabéis, a todo lo que tiene que ver con la sexualidad. Posiblemente, si tuvo algún tipo de exceso, fue que le dio demasiada importancia a la sexualidad, porque también puede haber otras sombras, también pueden haber otras muchas cosas en ese cajón que es el inconsciente colectivo, que no proceden solamente del ámbito de la sexualidad, sino de otras muchas circunstancias y avatares de la vida. Son, en definitiva, cuestiones que preferimos no recordar y hemos metido en ese cajón, y eso es algo que se le llama el inconsciente individual. Ahora bien, Sigmund Freud tenía un buen amigo, otro gran psicólogo, otro gran sabio, Carl Jung. Y Jung y Freud eran muy amigos y colaboradores, pero se dice que en un viaje en barco, donde tuvieron mucho tiempo de conversar, Jung le plantea a Freud que debajo de la mente visible, debajo de la superficie de la mesa, no solamente hay un cajón, sino que él considera que hay dos cajones. Freud no da crédito a lo que oye. ¿Cómo que hay dos cajones? Sí, hay dos cajones, dice Jung, porque hay un cajón que es el inconsciente individual
Pero es que también existe otra cosa que es el inconsciente colectivo. Es decir, cosas que tenemos ahí en el cajón metidas y que no proceden de nuestras propias vivencias y experiencias, sino del influjo de la sociedad, del influjo colectivo, los sistemas de creencias, lo que nos enseñan en la familia, lo que nos enseñan en el colegio, lo que nos enseñan en el instituto, lo que nos enseñan los medios de comunicación, las influencias, porque es una enseñanza entre comillas, no es una enseñanza educativa, son influencias, los paradigmas, las pautas. Antes hablábamos de la visión, ¿verdad? A propósito de los tanmatras. Bueno, pues Carl Jung se percata, se da cuenta de que no solamente en el ser humano hay un inconsciente, por así decirlo, generado por él mismo, desde él mismo, el inconsciente individual, sino que también hay un inconsciente colectivo que nos está afectando y que también nosotros tenemos metido ahí en un cajón, debajo de la superficie de la mesa, debajo de la mente visible. Esto Freud no lo acepta, no lo admite, pero Jung está convencido de que es así. Desgraciadamente, esta puesta en común de criterios, ahí intervendrían los egos y los llevaron a pelearse y dejaron de tener relaciones. Eran magníficos amigos y se enemistaron por esta controversia. Lo cierto es que, visto ya el tema con perspectiva y con perspectiva contemporánea, pero también atendiendo a las enseñanzas de la sabiduría perenne, Carl Jung tenía toda la razón. Efectivamente, en la mesa no hay solamente un cajón, hay dos cajones. Y deberíamos ser conscientes de que además de lo que vemos en nuestra mente, hay otras cosas que están escondidas en los cajones. Algunas de ellas, el inconsciente individual, proceden de experiencias, proceden de vivencias, de situaciones que preferimos no recordar, son dolorosas, traumáticas, preferimos no recordar, pero están ahí, están ahí. Insisto, en psicología tiene que ver con lo que se denomina actualmente las sombras. Pero además hay otro cajón, y en ese cajón tenemos una serie de cosas que ya no vienen generadas por nosotros mismos, sino por las influencias sociales. Y claro, amigos y amigas, si aquí nos quedáramos, este tema quedaría en el ámbito teórico, pero la deriva que tiene todo esto, las implicaciones que tiene todo esto, es que tanto lo que está metido en el cajón del inconsciente individual como lo que está metido en el inconsciente colectivo, además de que no lo ves, están repercutiendo en tu vida. Porque claro, si no repercutieran en tu vida, pues mira, ahí están escondidos y que se queden escondidos. No, el problema es que esas sombras que hablan los psicólogos están afectándote a tu vida cotidiana, te están afectando a ti en tu día a día. Lo mismo tú has metido en ese inconsciente colectivo el ninguneo de tus padres, es decir, que tus padres no te aportaron confianza, que tus padres no valoraron las cosas que hacías, que te miraban siempre con la mirada despectiva a un niño, esto es un niño, y no le daban importancia a nada de lo que tú podías decir, no le daban importancia a nada de lo que tú podías hacer, cosas que a lo mejor en el ámbito del colegio, pongamos por caso, tú habías hecho con todas tus ganas y que para ti tenían un enorme valor. Cuando lo pones delante de tu padre, de tu madre, un trabajo manual, yo que sé, una nota determinada en una determinada materia, la actuación en una fiesta del colegio, etcétera, etcétera, y tus padres no dan nunca importancia a lo que haces, te ningunean, no te ven, porque además siempre tienen la agenda muy ocupada, siempre tienen muchas cosas que hacer, y eso el niño lo va viviendo, y si ocurre una vez no pasa nada, pero si se repite, y se repite, en ese niño, en esa niña, ¿qué va originando? Desconfianza hacia él mismo, se va ninguneando, se va desempoderando. Todo lo contrario, cuando los padres sí están atentos, cuando los padres valoran lo que el hijo y la hija hace, cuando le dan su sitio, cuando le dan su lugar, cuando le piden opinión acerca de cosas, aunque sea un niño o una niña, todo eso empodera al niño y no hace que, todo lo contrario, cuando se le ningunea, cuando no se le da su sitio, se vaya generando esa desconfianza. Esa desconfianza o esa confianza que puede tener uno en uno mismo puede ser que tenga sus raíces en experiencias infantiles como las que estamos comentando. Pues bien, esas experiencias de ninguneo de los padres, de falta de atención de los padres, puede ser que no las tengas en la mente visible, que las tengas en el cajón de tu inconsciente individual. Y el problema es que está repercutiendo en tu vida.
porque tú no te das cuenta, pero tú vas por la vida y eres ya muy adulto, eres ya muy adulta, tú vas por la vida queriendo que la gente te diga que estás haciendo bien las cosas. Como no tienes confianza en ti mismo, como no te has empoderado, necesitas que el otro diga que lo que tú haces está bien. Y si no hay un reconocimiento externo, si no hay un reconocimiento del otro o de los otros, tú no te sientes bien. Eso tiene su origen, su raíz en ese cajón del inconsciente colectivo por las razones que acabamos de compartir. Pero claro, donde radica el quid de la cuestión es que está repercutiendo en tu vida actual. De ahí la importancia de abrir el cajón, de darte cuenta de esa sombra que hay ahí, y cuando la sombra se expone sobre la mesa, ya entonces sí se puede disolver, ya entonces sí se puede actuar sobre ella, que es lo que intentan hacer los terapeutas, los psicólogos, con las famosas sombras. Pero es que además del inconsciente individual está el inconsciente colectivo. Y ese inconsciente colectivo tiene que ver con la influencia social, familiar, del autodenominado sistema educativo, medios de comunicación. Eso tú no te das cuenta, pero va marcando tus sistemas de creencia, va marcando tu visión del mundo y hace incluso que no computes cosas que no tienen que ver con esos sistemas de creencias que esas influencias han metido en tu vida. Y además, amigos y amigas, en el contexto de la sociedad en la que estamos, hay personas que tienen, entre comillas, puestos de privilegio, personas que tienen poder, personas que tienen riqueza, y que esto que estamos hablando aquí lo conocen perfectamente y que tienden a actuar en el inconsciente colectivo, es decir, lanzan cosas, hacen cosas, dirigen cosas para que vayan ahí al inconsciente colectivo, a afectar al inconsciente colectivo, porque saben que afectando al inconsciente colectivo nos van a afectar a cada uno de nosotros sin que nos demos ni siquiera cuenta. He compartido en los encuentros mensuales anteriores, y no voy ahora a volver a repetirlo, que mi convencimiento es que más allá del origen, el sí o el sí no de todo lo que estamos viviendo, donde deberíamos poner atención es a cómo se está usando todo lo que estamos viviendo, el cómo se está usando todo lo que tiene que ver con la crisis sanitaria, el cómo se está usando. Y me habréis oído decir que, desde el mayor respeto, por supuesto, a todas las consideraciones, tal como lo percibo, es un enorme ensayo de ingeniería social. Y ese ensayo de ingeniería social va dirigido al inconsciente colectivo y a influir en nuestras vidas a través de ese cajón que es el inconsciente colectivo, para que vivamos, para que nos comportemos, para que nos desenvolvamos del modo que pueden interesar a esos que están utilizando ese enorme ensayo de ingeniería social, repito, para afectar al inconsciente colectivo. El mundo emocional de los seres humanos es un mundo muy proclive a poder ser manipulado desde el inconsciente colectivo. Figura emblemática, Adolf Hitler. Hitler fue un maestro en, desde el punto de vista emocional, afectar al inconsciente colectivo y a través del inconsciente colectivo llevar a las personas, llevar entre comillas a la masa, como él decía, a donde él quería. Todo esto pone en evidencia que Jung tenía razón, claro que sí. Claro que no solamente hay un inconsciente individual, también hay un inconsciente colectivo que está en el ser humano, que está en vosotros y que está en mí. Y esto tenemos que darnos cuenta, no para de ninguna forma machacarnos ni para flagelarnos, repito, sino para tomar conciencia. Y a partir de ahí haríamos bien en abrir esos cajones, ¿eh? Haríamos bien en abrir el cajón del inconsciente individual, haríamos extremadamente bien, muy necesario en el momento presente, el abrir el cajón del inconsciente colectivo, el darnos cuenta de las influencias que pueden estar ahí marcando nuestro día a día, pero que realmente no son nuestras, sino que son influencias externas, sistemas de creencias, paradigmas, etcétera, etcétera, que nos han metido como si fueran implantes e incluso afectan a nuestra forma de relacionarnos con los demás, a nuestra comprensión del mundo y de la vida, a nuestra alimentación, etcétera, a nuestro estilo de vida, etcétera, etcétera, etcétera. Es algo sobre lo que os invito a reflexionar y sobre lo que posiblemente dentro de 15 días, cuando abordemos el tema de las preguntas, podremos quizá detenernos al hilo de vuestras preguntas con más detenimiento. Pero, ojo, no hemos terminado con la mesa, porque hemos hablado de la parte visible de la mesa y hemos hablado de los dos cajones, pero por debajo de la cajonera, por debajo de los dos cajones,
hay un espacio, ¿verdad? ¿Ese espacio qué es? Pues es el subconsciente. Cuando hablamos del subconsciente, el subconsciente de la mente concreta, ese subconsciente es ese espacio que está por debajo incluso de los cajones, es decir, especialmente oculto. Si lo que está en los cajones ya está oculto a la simple mirada, lo que está por debajo de los cajones está ocultísimo, está escondidísimo. Podríamos decir que son las sombras de mayor calado y de mayor intensidad. Las vivencias, experiencias más escondidas por nosotros mismos por resultar extremadamente traumáticos. Por ejemplo, en ocasiones, cuando los niños y las niñas tienen abusos sexuales en su más tierna infancia, normalmente eso no está en el cajón del inconsciente individual, sino que está en el subconsciente. Se esconde mucho más profundamente, no ya en el cajón del inconsciente individual, sino por debajo de los cajones. Y ocurre lo mismo que decíamos anteriormente. Están muy escondidos, pero están repercutiendo en tu vida, están afectando a tu cotidianidad, a la forma de vivir, a la forma de entender la vida, a tu conducta, a tu comportamiento. Y como nota a pie de página, que no quiero dejar de citarlo porque creo que es un tema que tiene una cierta importancia. Cuando se habla de vidas pasadas, muchas personas preguntan, oye, si el alma individualizada, que es lo que somos, nuestra dimensión álmica espiritual, si está encarnada ahora en Emilio, antes estuvo encarnado en otro coche, en otra apariencia, un hombre o una mujer, y antes en otro hombre o otra mujer, y antes en otro hombre o otra mujer, porque no tenemos un recuerdo de esas vidas pasadas. No voy a entrar en detalle, ya lo hemos hablado, de que ese recuerdo de las vidas pasadas en principio no está, porque no está en tu memoria. Ahora hablaremos de la memoria. No está en tu memoria, en la memoria de tu mente ligada a un determinado cerebro, a este hardware, a este cerebro físico que tenemos aquí. Y al no estar ahí, no tomas conciencia al respecto. No obstante, en los Yoga Sutras de Patanjali, por ejemplo, se nos indica que en la medida en que vamos avanzando, no de forma forzada, sino de forma natural, vamos avanzando en nuestro camino de consciencia, en nuestro sendero espiritual, ese recuerdo va apareciendo de forma natural, de forma espontánea, insisto, no de forma forzada. No forcemos este tipo de cosas. Llega exactamente cuando tiene que llegar. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Tenemos algún tipo de recuerdo? ¿No tenemos recuerdo? ¿Lo tenemos aquí? ¿No lo tenemos aquí? Pues bien, acudiendo a la sabiduría perenne, se nos dice que en el subconsciente, además de todo lo que hemos dicho de las experiencias más traumáticas, etcétera, etcétera, hay una parte del subconsciente que se conoce como reminiscencias. Y en la reminiscencia es donde está el recuerdo de vidas pasadas. Lo que ocurre es que está debajo de los cajones, no está a simple vista. Y es esa reminiscencia la que va apareciendo, la que va tomando cuerpo en nosotros, la que va plasmándose conforme vamos incrementando, vamos avanzando en nuestro estado de consciencia, en nuestro nivel consciencial. Ese término reminiscencia está asociado también a todo lo que hay debajo de los cajones y, repito, tiene que ver no con un recuerdo en el sentido estricto del término de memoria, sino con una reminiscencia que está ahí presente, ojo, y que puede ser que, aunque tú no recuerdes vidas anteriores, esa reminiscencia la tienes ahí y puede ser que esté afectando a tu vida actual. Lo mismo en tu forma de vestirte, lo mismo a la hora de tu comportamiento con los demás. Una persona que en su vida anterior, por ejemplo, haya tenido una experiencia de vida monacal, pues aunque en esta vida quiera ser una persona extrovertida, siempre va a tener ahí una cierta reminiscencia de esa vida retirada, de esa vida introvertida, y está presente en la vida de la persona. Esa persona no sabe el por qué tiene esa tendencia, entre comillas, a la introversión, pero tiene que ver con por la repercusión que esa reminiscencia está teniendo en su momento presente. Puede ser la forma de vestirnos, la tendencia a vestirnos de una determinada manera, puede ser que venga influida por el hecho de cómo te has vestido en tu vida anterior o en tus últimas vidas. A lo mejor
tú has encarnado ahora en una zona del planeta distinta a la que encarnaste en tu última vida y todavía esa reminiscencia de cómo de costumbres, esa reminiscencia desde el punto de vista de tradiciones, incluso plasmado en algo tan aparentemente efímero como es, o intranscendente, como es el asunto de los vestidos, de la vestimenta, de la forma de vestirnos, pues puede ser que ahí desde tu reminiscencia, que está ahí debajo de la mesa, eso esté poniéndose de manifiesto en tus gustos a la hora de vestir en el momento presente. Es un tema que apunto como nota a pie de página y que veremos con tranquilidad, si os apetece, si el tema os interesa, dentro de 15 días en el apartado de ruego y pregunta. La memoria. La memoria. ¿Qué es la memoria? Bueno, ya hemos comentado que la memoria tiene una estrecha relación con todo lo que somos capaces de guardar en el ordenador. En el ordenador, en el hardware del ordenador, tenemos muchos ficheros, tenemos muchos archivos, ¿verdad? Eso es la memoria. Si hemos hablado de que la mente es el software y el cerebro es el hardware, pues bien, los archivos, los ficheros que vamos guardando están ahí, en el hardware. Y podemos entrar, gracias a la aplicación del software, por ejemplo, de tratamiento de textos, programa de tratamiento de textos, gracias a eso se almacenan en el ordenador y están a nuestra disposición. A partir de ahí, con mucha brevedad, comparto con vosotros que cuando hablamos de memoria, si atendemos a lo que se nos enseña hoy y a lo que se nos ha enseñado históricamente, podemos diferenciar varios tipos de memoria que están en vosotros y que están en mí. Hay una memoria heredada o genética. Cuando hablamos de memoria, no solamente hablamos de recuerdos de esta vida, sino que a través de los genes nos vienen también una memoria de nuestros antepasados, una memoria de nuestros ancestros. A través de la genética, nosotros recibimos una memoria regalada, que es la memoria que viene desde el punto de vista físico-biológico de nuestros padres, de nuestros abuelos, etcétera, etcétera. Esa memoria está en vosotros, esa memoria está en mí y tenemos que ser conscientes de ello. Es lo que se llama memoria heredada o memoria genética. Junto con esta memoria heredada o memoria genética hay una memoria adquirida. Ya no es que te venga, sino que tú la fabricas con tu vida. La has fabricado y la estás fabricando con tu vida actual. La memoria adquirida. Y dentro de la memoria adquirida se diferencia entre la cerebral y la corporal. La cerebral, los recuerdos, lo que tradicionalmente, usualmente llamamos recuerdos. La memoria cerebral, lo que tradicionalmente, cuando hablamos de memoria, nos referimos fundamentalmente a esto, a la memoria adquirida cerebral. Pero ojo, también hay una memoria adquirida corporal, física, etérica, emocional y mental. A lo largo de tu vida, tú vas también almacenando una serie de experiencias, vivencias, sensaciones, sentimientos, etcétera, etcétera, que ya no son recuerdos en sentido estricto, sino que tienen una característica, tienen una tipología que es distinta. El ejemplo que se suele poner, aunque es un ejemplo demasiado brusco, es que forma parte de esa memoria adquirida corporal cuando un órgano trasplantado se introduce en tu cuerpo. Cuando tu riñón ya no funciona y se sustituye por un riñón de otra persona, esa otra persona en ese riñón te está también a ti aportando una memoria, la que él adquirió y que estaba en su cuerpo, que estaba en su riñón. Es decir, nuestro cuerpo etérico, físico, nuestro mundo emocional y mental, etcétera, tiene también una capacidad de recuerdo que no son recuerdos mentales, sino que son recuerdos que están a otros niveles. Por ejemplo, el celular, aunque hablaremos ahora de esta memoria celular para evitar equívocos de forma inmediata. Todo lo que es ese tipo de memoria, que repito, se enclava dentro del concepto de memoria adquirida corporal. El ejemplo de los trasplantes es un buen ejemplo al respecto. Con lo que fijaros que hemos hablado hasta ahora de la memoria heredada o genética. Hemos hablado de la memoria adquirida y dentro de la memoria adquirida hemos distinguido entre la puramente cerebral y la que tiene un componente corporal.
Y por fin, si estudiáis o entráis en Internet, en libros que hablen de la memoria, se habla también de la memoria celular, de la memoria celular. La memoria celular es la que integra todo lo que acabamos de aquí de hablar. Es decir, la memoria celular interacciona con el consciente individual, al que vamos a hacer mención inmediatamente para ya ir entrando en la recta final de este encuentro, y por medio del consciente individual en el consciente colectivo. Y la memoria celular, la denominada memoria celular, es la suma de todas las memorias que hemos compartido hasta ahora. De la memoria heredada o genética, de la memoria adquirida cerebral y de la memoria adquirida corporal. Todo ello a la vez da lugar a lo que se suele conocer como la memoria celular, la integrativa, la memoria que aglutina absolutamente todo. Y se llama celular porque esa memoria está impresa en nosotros. Ya no se puede hablar de una memoria que esté solamente en el cerebro, porque esa memoria cerebral, esos recuerdos, forma parte de la memoria adquirida cerebral. No. Ahí también estamos haciendo referencia en el concepto de memoria celular, estamos haciendo referencia a la memoria genética que hemos heredado y estamos haciendo referencia también a esa otra memoria corporal que está ahí almacenada en nuestro mundo físico, en nuestro mundo etérico, etcétera, etcétera. Esto es importante cuando hablamos, por tanto, de memoria, que seamos conscientes que aunque frecuentemente al hablar de memoria hablamos de memoria adquirida cerebral, pero en vosotros y en mí hay otros muchos elementos que tienen que ver con la memoria que para conocernos mejor y de manera más completa deberíamos tener presente. Evidentemente, la que más nos puede aportar en principio, pero sobre todo la que más distorsiones provoca, suele ser la memoria cerebral, porque la memoria es un regalo. Debido a nuestra mente, debido a nuestro cerebro, tenemos memoria y tenemos memoria también cerebral. Y eso es un regalo. Pero ¿cuántas veces utilizamos ese regalo para machacarnos, para flagelarnos? La memoria nos permite mirar hacia el pasado, pero miramos demasiado al pasado, no solamente de vez en cuando, sino que tiene una presencia excesiva en nuestra vida cuando el pasado fue real, cuando existió, cuando dejó de ser presente, ya dejó de existir. El pasado fue real cuando era presente. Después es simplemente una ficción, simplemente una ilusión. Sin embargo, miramos con mucha frecuencia al pasado. No nos damos cuenta que esa mirada suele ser selectiva, nos acordamos de lo que nos da la gana, y suele ser interpretativa. Aquello que nos acordamos, de lo que nos acordamos, lo interpretamos también como nos da la gana. Pero para colmo es que en muchos casos, en demasiados casos, esto lo hacemos para flagelarnos, para herirnos en el momento actual, para originarnos turbulencias emocionales en el momento actual. Miramos al pasado, algo que ya no existe, y lo hacemos además para sacar cosas, para traer cosas ahora que nos machacamos, como si fuéramos masoquistas. Por eso el gran filósofo neoplatónico Amonio Sacas decía que el ser humano es el ser que más sufre en el planeta, porque tiene memoria. Y la memoria, que es un regalo, sin embargo, como nos empeñamos en usarla para mirar al pasado interpretativamente, selectivamente, y traer ahora cosas que nos dañan, nos encontramos con la circunstancia que al ser humano no solamente le causa sufrimiento y dolor lo que está viviendo, sino también toda esa memoria que está trayendo y que se está echando encima desde el pasado. La realidad es que con relación a todo ello deberíamos tener conciencia. Todo lo que hemos vivido lo hemos integrado experiencialmente, que eso es lo importante, no el recuerdo cerebral, sino que lo hemos integrado experiencialmente, y que al integrarlo experiencialmente, nos acordemos o no nos acordemos, nos ha ayudado a crecer, con lo cual la realidad es que no hay errores, no hay cosas de las que tengamos que arrepentirnos, todo ha servido para irnos construyendo tal como somos en el momento presente. Y bien, amigos, llegado a este punto, vamos a hablar ya, para terminar en estos últimos minutos, estos 10-15 minutos que nos quedan, vamos a hablar ya de todo lo relacionado con el consciente individual y con el consciente colectivo, el consciente individual y el consciente colectivo. Porque no solamente hay un inconsciente, afortunadamente, también hay un consciente. Cuando hablamos de consciente, evidentemente estamos hablando de la consciencia. La consciencia es el atributo de nuestra esencia.
Y cuando miramos a través de las gafas es la consciencia la que debería proyectarse. Cosa distinta es que tengamos la mente con tantos rayones, con tantas manchas, que todo eso se dificulte. Y la consciencia, insisto, es la cualidad y el atributo de nuestra esencia. Cuando hablamos de consciencia, ya me lo habréis escuchado en muchas ocasiones, lo encontráis recogido en el texto con detalle. Lo primero, por favor, es no confundir consciencia con conciencia. No confundamos consciencia con conciencia, con S y sin S, porque son cosas distintas. La conciencia sin S, dice el diccionario, que tiene que ver con cuestiones morales relativas al bien y al mal. Y en cambio la consciencia con S tiene que ver con una triple capacidad. Y aquí lo que nos interesa y lo que realmente aporta a nuestra vida es la consciencia con S, que significa una triple capacidad. Lo tenéis en el texto, lo resumo de una forma muy rápida. Esa triple capacidad, ¿cuál es? La primera, la capacidad de conocerte a ti mismo. Ese conocimiento de ti mismo tiene mucho que ver con muchas de las cosas que hemos compartido esta tarde y con otras muchas. Conócete a ti mismo, decían los sabios de la Grecia clásica, se enseñaba en la escuela en la academia pitagórica y en la academia platónica. Conócete a ti mismo. Conocerte a ti mismo es que no te quedes en la superficie, no te quedes en la apariencia. Date cuenta de que en ti hay una esencia, algo imperecedero, algo inmortal. Conócete en tu completud, en la apariencia, pero por favor, también en la esencia. Ese conocimiento de uno mismo es una invitación a la mirada, entre comillas, interior. La consciencia también implica una segunda capacidad, que es la mirada hacia el exterior, conocer la realidad que nos rodea. Y conocer la realidad que nos rodea buscando la verdad, con consciencia, buscando la verdad, no haciendo tuyo los sistemas de creencia, no haciendo tuyo ese inconsciente colectivo que te lleva a ver lo que otros quieren que vean y que te incapacita para ver cosas que tienes delante, aunque las tengas delante. No, por favor, no. Date cuenta de la importancia que tiene la consciencia en la mirada exterior, en el conocer la realidad de las cosas. Pregúntate, indaga. También la consciencia implica esto, también la consciencia tiene que ver con esto, el no conformarte con las versiones oficiales, con el pensamiento único o con lo que dice un experto o lo que dicen dos expertos. Tú eres tú tienes discernimiento o deberías tenerlo, tú tienes criterio o deberías tenerlo para escarbar, para ahondar en esa realidad. Esa mirada exterior, ese conocimiento de la realidad también forma parte de la consciencia. Y en tercer lugar, la tercera capacidad es el equilibrio entre la primera y la segunda. La mirada interior, conócete a ti mismo, la mirada exterior, conoce la realidad que te rodea y a partir de ahí tú, desde ti mismo, vives en el contexto que te rodea buscando un equilibrio que tiene que ver con la consciencia. Me conozco a mí mismo, me doy cuenta de la importancia que tiene mi autotransformación. En ese proceso de autotransformación estoy viviendo en el mundo de la realidad que me rodea. En ese mundo de la realidad que me rodea me encuentro vivencia y experiencia que mira por donde me ayudan en mi proceso, como factor de impulso en mi proceso de autotransformación, y que la consciencia todo lo vaya llenando. Y que no andemos por la vida, porque a veces sucede que hay gente que dice, no, es que yo ya como he evolucionado en consciencia, solo me intereso por el interior. No, no, la consciencia también conlleva la mirada exterior, como acabo de compartir. Y hay otros que dicen, no, es que yo quiero ser consciente y estoy indagando, buscando lo que hay fuera. Muy bien, por supuesto que sí, pero no completarás tu consciencia ni mucho menos, sino que la puedes distorsionar si no tienes también esa mirada hacia ti mismo, esa mirada hacia tu esencia, que además se debe ir plasmando en una práctica de vida que vaya haciendo que esa autotransformación no sea intelectual, no sea solamente de palabras, sino que sea una práctica de vida en ese mundo exterior, porque si no, ¿de qué tipo de mirada interior estamos hablando? En fin, todo esto, amigos y amigas, es para situar lo que es la consciencia. Y hablando de la consciencia, lo último que nos queda por compartir es que debemos diferenciar, tenéis una serie de cuadros y una serie de complementos en el texto que recibiréis mañana, entre el consciente individual y el consciente colectivo. Hemos hablado antes de un inconsciente individual y de un inconsciente colectivo, ¿verdad? Pues también en vosotros y en mí
hay un consciente individual y un consciente colectivo. Y mientras que el inconsciente individual y el inconsciente colectivo son como bolas de acero que nos tiran para abajo, que nos dificultan nuestra visión, que nos dificultan nuestra perspectiva, que nos dificultan el abrir nuestra mente, como ese paracaídas al que hacíamos referencia hace un rato, con el consciente individual y el consciente colectivo ocurre todo lo contrario. Son elementos, son factores de impulso que nos ayudan a tener una mayor consciencia. Y cada uno tiene un estado de consciencia evolutivo. ¿Qué es el consciente individual? Tu estado de consciencia. Un estado de consciencia que está evolucionando. Está llamado, por lo menos, a evolucionar. Seguramente tu consciencia, tu estado de consciencia no es hoy como era hace un año o como era hace 5, porque el estado de consciencia, esa capacidad de conocerse uno mismo, esa capacidad de conocer la realidad que nos rodea, esa interacción entre el interior y el exterior y el interior, esa consciencia va evolucionando. Y cada uno tiene su estado de consciencia que va asociada a una frecuencia vibracional, con lo que podemos sentir incluso cuando con otras personas hay una sintonía vibracional, porque los estados de consciencia tienen frecuencias vibracionales y cuando estamos con alguien que su estado de consciencia, su frecuencia vibracional es semejante a la nuestra, pues sentimos una resonancia y una disonancia cuando ocurre todo lo contrario. Vosotros y yo tenemos cada uno nuestro propio consciente individual, nuestro propio estado de consciencia que está llamado, cosa distinta es que lo hagamos o no lo hagamos, pero está llamado a ir evolucionando en nuestro proceso de autotransformación y en nuestro proceso también de uso de la vida exterior como gimnasio, el gran gimnasio de la vida. Y junto con el consciente individual está el consciente colectivo. La humanidad tiene un consciente colectivo. Nos dicen los sabios y sabias que no solamente la humanidad, no solamente hay un consciente colectivo humano, hay un consciente planetario y hay un consciente del sistema solar y hay un consciente de la galaxia y se nos habla incluso de un consciente cósmico, del consciente de todo el universo. Nosotros no vamos a ir tan lejos, vamos a centrarnos en el consciente colectivo humano, pero en cualquier caso la premisa básica es la misma. El consciente colectivo es la suma de los conscientes individuales. Es decir, el consciente de la suma del conjunto que vayamos a analizar, sea la humanidad, sea el planeta o lo que sea, el consciente de ese conjunto deriva y deviene de la suma de los conscientes de cada uno de los componentes de ese conjunto. Es decir, el consciente colectivo humano es la suma, lo que aportamos desde el consciente individual de cada ser humano. Eso es el consciente colectivo y eso está ahí. Y eso es enormemente importante, amigos y amigas, porque significa que cuando tú o yo damos un pasito en consciencia, eso no solamente repercute en nosotros, sino que inmediatamente es incorporado al consciente colectivo. Inmediatamente. Cada vez que un ser humano da un pasito en consciencia, contribuye a que dé un pasito en consciencia el consciente colectivo. Esto es enormemente importante, porque evidentemente cuando avanzamos en consciencia, cuando evolucionamos en consciencia, ponemos mucha mirada a nosotros mismos, a nuestro estado de consciencia, a nuestra evolución en consciencia, pero olvidamos esto que es enormemente trascendente. Ojo, es que de hecho, ya nos los decía Nietzsche, hace más de un siglo, ya nos decía Nietzsche que el ser humano en su evolución llegará a un momento en el que su evolución en consciencia no le interese tanto, no le importe tanto desde el punto de vista individual, sino por la sabiduría y por el conocimiento de que cuando yo evoluciono estoy poniendo mi grano de arena al consciente colectivo. Y esto sí que es el camino de verdad de la espiritualidad y de la consciencia. No solamente el mirarme a mí para evolucionar yo en consciencia. Ese es el camino de los magos negros, ojo. Ese es el camino de los falsos yogis, de los falsos gurús. Topa mí, yo quiero evolucionar, yo. No, tú evolucionas en consciencia
pero lo más importante es que esa evolución en consciencia suma al consciente colectivo. Y hoy día la humanidad tiene un consciente colectivo, que es el que es gracias a todas las aportaciones que a lo largo de la historia todas las almas encarnadas en sus cadenas de vida y en sus experiencias vitales han ido aportando al consciente colectivo. Y es muy importante ir elevando el nivel del consciente colectivo, porque eso a su vez ayuda al desarrollo del consciente individual. Fijaros qué maravilla. Cuando una persona da un pasito en su consciente individual, aporta al consciente colectivo. Y el consciente colectivo, en la medida en que va potenciándose, facilita el camino del consciente individual, el camino de la consciencia individual. Podríamos decir que si el consciente colectivo es pequeño, caminar en consciencia individualmente es como caminar contra el viento. Puedes avanzar, sí, pero vas contra el viento. En cambio, cuando el consciente colectivo lo aumentamos, el camino en consciencia individual es como hacerlo con el viento a favor. El camino tienes que hacerlo tú, pero ya no lo estás haciendo con el viento en contra, sino con el viento a favor. Y en estos momentos, amigos y amigas, estamos viviendo un momento esplendoroso de la humanidad, porque gracias a todo lo que estamos viviendo ahora y todo lo que venimos viviendo, el consciente colectivo humano, si os parece, sobre esto nos detendremos en el apartado de respuesta a vuestras preguntas dentro de 15 días, el consciente colectivo humano ya tiene un papel muy importante como viento a favor de todos aquellos que queramos avanzar en nuestro camino de consciencia. Y muy importante lo que nos recordaba Nietzsche, que no pensemos solamente en nosotros cuando hablamos de consciencia, sino que tomemos consciencia, nunca mejor dicho, de la aportación que hacemos al consciente colectivo. Un consciente colectivo sobre, también hablaremos posiblemente sobre ello dentro de 15 días, también a través de la manipulación, también a través del enfriamiento, también a través de la imposición fría de la que hemos hablado en los encuentros mensuales de enero y de febrero, puede ser que se actúe para intentar mermar ese inconsciente colectivo. Es decir, que desde el punto de vista involutivo, no solamente se quiere potenciar el inconsciente colectivo, sino también mermar el consciente colectivo. Lo dejo como apunte, espero que el tema os interese, espero que el texto cuando lo recibáis mañana sirva para complementar, seguro que será así, muchas de las cosas que aquí hemos compartido, y nos vemos dentro de 15 días para profundizar sobre todo ello. Ha sido un placer estar con vosotros y con vosotras. Muchísimas gracias por vuestra asistencia, muchísimas gracias por vuestra presencia y, querido Kiko, un abrazo muy fuerte y muchas gracias por todas tus tareas organizativas y por tu capacidad al respecto. Un abrazo muy fuerte a todos y a todas. Gracias, Emilio. Hasta el próximo día.